Los mayas no eran considerados un grupo autóctono o uniforme, más bien eran un conjunto de etnias, cada una con costumbres y lenguas distintas. Sin embargo, todas estas poseían ciertos rasgos similares dentro de una sola cultura. A pesar de las diferencias entre las distintas comunidades, la cultura maya mantenía un patrón de características por las que se integraban dichas etnias a este tipo de civilización. Estos rasgos se destacaban su escritura de tipo jeroglífica y los primeros usos del cero. Temporalidad. Periodo preclásico, 1500 a.C. a 250 después de Cristo. Este es el periodo de formación durante el cual la población creció y la agricultura desarrolló nuevas técnicas. Los centros ceremoniales mayas de los inicios surgieron en las tierras bajas, y los gobernantes del preclásico consolidaron su poder y centralizaron su autoridad. Periodo preclásico, 250 a 900 después de Cristo. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de las ciudades-estados gobernadas por reyes poderosos, quienes adoptaron un sistema jerárquico de gobierno. La astronomía, la medicina y la escultura empezaron a cobrar importancia. Estos grandes desarrollos urbanos fueron construidos alrededor de los centros ceremoniales y cubrieron amplias áreas de tierra. A este periodo le debemos algunas de las más grandes maravillas arqueológicas conocidas hoy en día. Periodo preclásico, 1500 a.C. a 250 después de Cristo. La caída de la civilización comenzó alrededor del año 900 después de Cristo. Cuando los gobiernos se vieron altamente segmentados y por razones en su mayoría desconocidas, los mayas abandonaron las ciudades ubicadas en Yucatán. Los mayas en la zona norte fueron finalmente integrados a inicios del siglo por los toltecas, quienes dominaron Mesoamérica desde la ciudad de Tula. Algunos centros más pequeños continuaron prosperando hasta la conquista de los españoles a principios del siglo XVI. Los mayas se localizaron en Mesoamérica, en donde controlaron un extenso territorio de casi 28.000 kilómetros cuadrados, desde las costas del Océano Pacífico hasta la península de Yucatán en el Mar Caribe. La cultura creada por los mayas prehispánicos se desarrolló en vasto territorio, los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco y de Chiapas, Guatemala, Belice y un sector de Honduras. Esta lengua se distingue por la carencia de las consonantes D, G, R, F y en contraste por el uso de las consonantes y vocales glotalizadas, cuyo sonido se produce al interrumpir la respiración repetidamente. Es difícil describirlo, las palabras glotalizadas se indican con un apóstrofe. El alfabeto consta de 24 letras que se escriben en su forma romanizada. Los jeroglíficos mayas consiguieron un alto grado de estandarización y abstracción. Los textos jeroglíficos mayas están escritos de modos muy compactos en líneas y columnas exactas, y a menudo sin ningún tipo de representación gráfica aclaratoria. De este hecho pueden sacarse dos conclusiones. Por una parte, que después de su creación a partir de una base post-olmeca, la escritura maya se desarrolló con rapidez e independientemente de otras escrituras mesoamericanas. La principal característica de la escritura maya es el hecho de que la mayoría de las sílabas mayas tienen su correspondiente símbolo jeroglífico. Los mayas idearon un sistema de numeración como instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso, los números mayas tienen que ver con los días, meses y años, y con la manera en que organizaban el calendario. El sistema de numeración maya es posicional, es decir, que depende del lugar en donde se colocan los números. El valor que estos tienen es en base a 20, es decir, las cantidades son agrupadas de 20 en 20. Por esa razón, en el primer nivel puede ponerse cualquier número del 0 al 19. Los tres símbolos básicos son el punto cuyo valor es 1, la raya cuyo valor es 5 y el caracol cuyo valor es 0. Los mayas estaban organizados en 5 clases sociales. A la cabeza de ellos se encontraban los sacerdotes, eran el sector más poderoso y dirigente de la ciudad. Debajo de ellos se encontraban los nobles, que eran caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. En la parte media estaban los comerciantes, los cuales disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. La penúltima clase eran los artesanos y campesinos. Eran la mayoría de la población y eran tejedores, alfareros, agricultores. Ellos vivían y trabajaban en comunidades. Y por debajo de todas las clases se encontraban los esclavos, que eran los castigados por delitos y prisioneros de guerra. Estos frecuentemente eran sacrificados a los dioses.
El sistema político era una teocracia en el que el reinado de la élite y sus políticas de producción económica, leyes, etc., eran justificadas por la religión. De esta forma, los dirigentes, usualmente un rey, tenían poderes totalitarios y contaban con capacidad para desarrollar grandes proyectos de infraestructura, sin tener que recurrir al poder militar para obligar a los ciudadanos a trabajar. Hunapku, único dios y verdadero, él era el mayor de los dioses de Yucatán. Él no tenía figura porque decían que no podía figurarse al ser incorpóreo. Él fue el dios único y se le conoce con el nombre también de Kolop Uwich Kim, que sugiere una deidad de la lluvia. Itzamna, también conocido en la cultura maya como Itzamna. Luego de su edificación, fue el hijo de Hunapku, quien era considerado como el dios único y verdadero, el creador. Entre los dioses mayas, a Itzamna se le conoce como dios de la sabiduría, dios del cielo, la noche y el día. Se le considera el espíritu universal de vida que anima el caos para que haya creación. Bolon Mayel, este es el dios del maíz, figura divina con los rasgos de un hombre joven y sin rasgos zoomorfos, que pertenece para encarnar al propio maíz, por llevar hojas de planta y tener la cabeza terminada en mazorca. Kulkan, dios relacionado con el agua y el aire, el cual no es de los más importantes para los mayas, y se caracteriza por tener la apariencia de una serpiente, la cual lleva como un adorno de hermosas plumas. Ixtab, también conocida como la diosa de la cuerda, es la diosa del suicidio y esposa del dios de la muerte, Chamer, en la mitología maya. Ixtab es el nombre maya de una mujer mitológica, según constata el Códice de Dresde. Ixchel era la diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, de la luna y la medicina. Es esposa del dios solar y en los códices se identifica con la diosa. En algunas ocasiones se les presentaba acompañada de un conejo. Una de sus advocaciones era considerada maléfica, vaciando los odres de la cólera sobre el mundo. El arte maya clásico, de 2000 a 900 DC. Es apreciado por su excelente manufactura que sobrevivieron hasta el día de hoy. Arquitectura. Durante esta época de la cultura maya, los centros del poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la preclásica, el Mirador, la mayoría del clásico, Tikal, y la postclásica, Chichén Itzá y Uxmal. Los principales asentamientos mayas fueron en Quintana Roo, Campeche y Chiapas, en Petén y en las tierras altas de Sierra Volcánica guatemalteca. Las tribus de los mayas crearon entre el comienzo de nuestra era y el siglo XII un número considerable de impresionantes monumentos. La base de la economía maya era la agricultura, destacando el maíz. Una parte de esta era para los clanes de las tierras de otros estados. Algunas técnicas usadas por los mayas eran la tala de árboles y la quema controlada de vegetación conocida como roza. En tiempo aparecían grandes zonas de cultivo en tierras infértiles y los campesinos tenían que cambiarse y trasladarse a otros lugares para cultivar mientras la tierra se regeneraba. Todos los productos eran almacenados en chultunes o bóvedas subterráneas. Los mayas cazaban, pescaban y recolectaban frutos silvestres. Ellos mantenían un activo comercio entre sus ciudades y otros pueblos y culturas incluso de fuera de Mesoamérica. Para comerciar utilizaban semillas de cacao y láminas de cristales volcánicos como moneda.